En el tipo de grietas que nosotros vamos a ver con más frecuencia son las grietas que se presentan en lo que normalmente y técnicamente se llaman grietas de mampostería. La mampostería, recordemos que es todos los tabiques, todas las paredes que se hacen de bloque, ¿okay? Normalmente. No son grietas que representen riesgo estructural necesariamente. Entonces, vamos a ver varios tipos. Muchas veces y con mucha frecuencia las grietas que se consiguen generadas por sismo son grietas que tienen una condición de inclinación como una diagonal, como esta que estamos viendo aquí, ¿okay? En la pared, porque esto es una pared, es una grieta diagonal, o como esta que tenemos aquí muy cercana, que genera una especie de X que es muy común por el tipo de movimiento que generó la estructura sobre esa pared de bloque, por ejemplo, sobre esa mampostería. Después tenemos otro tipo de grietas que son grietas donde se ve que hay un desprendimiento de la pared, ese se desprende de la viga, o pueden ser de carácter vertical donde la pared se desprende de la columna. Pero ahí se ve claramente que es la pared desprendida de la columna, pero la columna permanece completamente estable, no hay grietas en la columna, con lo cual no debemos preocuparnos considerablemente por este tipo de grietas. Porque si no se desprenden pedazos, la pared está haciendo su función de cerramiento, pero no nos va a hacer que se caiga la estructura. Adicionalmente, podemos ver también, si seguimos aquí, otro tipo de grietas que son también diagonales, pero vemos un patrón que se va repitiendo dependiendo de cómo haya sido. Fíjense que hay una diagonal aquí, otra diagonal aquí, y aquí abajo se genera una horizontal, no porque haya una viga, sino simplemente porque hay un elemento más rígido que generó un sistema de corte a esa altura. Entonces, este es básicamente el tipo de grieta, y ahora vamos a ver las dimensiones de esa grieta. Después tiene aproximadamente 1 milímetro de separación, pero fíjense que arriba la dimensión aumenta a 5 milímetros, a 3 milímetros, o sea, son como muy escandalosas desde el punto de vista de las dimensiones, pero pueden ser del tamaño que sea, siempre y cuando no se desprenda el material, no es un problema estructural en ningún caso, y no son de una preocupación inmensa para este tipo de situaciones, porque vamos a conseguir en la mayoría de los edificios de Caracas este tipo de grietas, y eso no compromete para nada la estructura. Vamos a ver. Típico de lo que vamos a conseguir, que tenemos que ser muy cuidadosos. Hay una cosa que nosotros llamamos fisuras, que es como una grietecita mínima, como un cabello. O sea, normalmente una fisura suele medir entre 0,1 y 0,2 milímetros. Eso es muy importante. 0,1 o 0,2 milímetros. O sea, una persona puede ver en una regla, la medida más pequeña es 1 milímetro. Bueno, una décima parte de eso es el ancho que puede tener una fisura. Ve que aquí ya estuvo un grupo de estudiantes y señaló, dejó marcado, dice pasante, porque consiguió una pequeña fisura. Normalmente nosotros la llenamos de algún elemento, en este caso de tiza, porque son muy pequeñitos, se deja lleno y se pone la fecha para que los vecinos observen si eso en algún momento determinado empieza a crecer. Es decir, si de ahí se vuelve a ver la grieta, quiere decir que se movió o algo sucedió, y ya un tema de empezar a llamar la atención. Porque las grietas, las fisuras, son la cuota inicial de una grieta. La grieta es la cuota inicial de un
un fallo estructural. Y un fallo estructural es la cuota inicial de una catástrofe en una estructura. Aquí tenemos un ejemplo típico de lo que es una grieta. Vean la dimensión, vean mi dedo, eso es aproximadamente de 2 milímetros. Ya esto es una grieta grande, es una grieta importante en una columna justo en el punto del nodo. Aquí se ve la viga, aquí se ve la grieta. Esta es una grieta que tiene ya importancia. Además, si me preguntaran cuánto mide la grieta, yo mido el ancho y es aproximadamente más de 0.5 milímetros. Esta mide unos 2 milímetros, con lo cual ya empieza a tener unas características importantes desde el punto de vista de daño de la estructura. Ok, aquí tenemos una columna. Fíjense dónde está la luz. Se ve que con el movimiento del sismo, eso que se une es la viga y se destruyó ahí en la cabeza. Eso es un daño terrible que no es una cosa menor. Es una ruptura de la columna en la unión con la viga. Ok, aquí tenemos, igual que en el caso anterior, fíjense que en la cabeza de la columna se desprendió el concreto y se expuso las barras de refuerzos de acero totalmente expuesto. Es una condición ya bastante seria y grave de lo que es la unión de la columna con la viga. Okay. Aquí tenemos una cosa que ha preocupado muchísimo a la gente durante el sismo y después del sismo. Y la persona que está evaluando esto tiene que tener claridad sobre lo que sucede aquí. Esto es lo que se llama una junta de dilatación, donde dos estructuras, una hacia mi izquierda y una hacia mi derecha, son dos estructuras completamente independientes. En este caso específico, en esta estructura que tiene una altura aproximadamente de unos 5 metros totalmente, la separación es de unos 2 centímetros, porque no es una torre. Si fueran dos torres, la separación tendría que ser mayor. Pero ¿cuál es la función de esto? Básicamente que las estructuras se muevan independientemente. Esta estructura pertenece al mismo edificio, pero es independiente. Y esta estructura también es del edificio, pero es independiente. A la hora de un sismo, esta se mueve por su lado y esta se mueve por su lado. Y en el medio, esas estructuras normalmente tienen un elemento acolchado, que normalmente es anime, que es corcho, que es una goma, que es simplemente de relleno que permita generar ese movimiento con facilidad de las dos estructuras. Aquí volvemos a mostrar la junta de dilatación, donde esto es una estructura y esto es otra estructura. Y ahí se ve con claridad la separación. Fíjense que aparece una lámina metálica que se ve incluso en muchos videos de la ciudad, que se movía de forma extraña y que puso muy nerviosa a la gente. Pero realmente eso es lo que es una tapa metálica para que no se metan cosas allí, para que permanezca justamente separada la estructura. Baja por aquí y fíjense cómo es en algunos suelos. Tiene una pletina que hace ese tapado de ese elemento. Hemos observado en algunos sitios que en estacionamientos la gente puso unos ángulos en las esquinas y generó soldadura por distintas razones. Eso no se debe hacer porque esto es justamente para que se muevan independientes. Si yo le pongo elementos soldados aquí, yo estoy perturbando el funcionamiento de la junta de dilatación, que su función es hacer que las estructuras trabajen independientes y pueda el edificio respirar y moverse tranquilamente durante el sismo. Un mensaje para todos, porque además todos los edificios tienen junta de dilatación, ¿ok? Esto que hicieron aquí no se debe hacer porque esto es un elemento rígido, pero eso no debería tener nada. Entonces se pone el anime, justamente porque es un elemento que es un elemento blando, que a la hora de que existe una deformación, él se va a aplastar o se va a alargar, ¿ok? Y se le pone la lámina metálica y la goma, justamente para que estéticamente no se vea un hueco. ¿Okay? Pero si lo ideal fuera, no debería ponerse nada. Entonces esto hay que tumbarlo, ¿okay? Por favor, en todos los edificios donde aparezca este elemento rígido, hay que tumbarlo. Todos los elementos que terminan en punta, que tienen un quiebre, son elementos concentradores de esfuerzo y siempre suelen tener un cierto grado de debilidad estructural. Ya no estamos hablando de sea pared o lo que sea. Por ejemplo, si esto es una columna, pongamos el caso, si fuese una columna, el punto más débil de la columna siempre va a ser esta esquina, porque él es el que de alguna manera tiene menos área o menos superficie para la concentración de esfuerzo. Entonces, esto se suele llamar concentrador de esfuerzo.
Vean el detalle ahí en fachada, cómo se genera una grieta justamente en el punto donde está la ventana, o sea, porque hay unos concentradores de esfuerzo en esos sitios. O sea, son sitios de mayor debilidad, ¿okay? Hay un cambio de un elemento que es este trozo de pared vertical con este trozo de pared horizontal, y allí justamente se genera una situación que la facilita ya la presencia de esa esquina. Por eso siempre vamos a ver con mucha frecuencia en las ventanas. Fíjense que aquí esto es de librito, ahí está. En todos los sismos se suele ver eso. Hay unas ventanas que son rectangulares y justo en la esquina empieza a aparecer la típica grieta diagonal en la fachada, ¿ok? Si eso hubiera ocurrido en una viga, este edificio estaría en condición muy delicada. Pero ¿qué pasó? Está ocurriendo en un elemento de concreto que es estructural, que es la losa, que tiene como menor importancia y además en una esquina. Pero ahí se ve con claridad que eso es una grieta catastrófica, ¿okay? Eso no es ni una fisura, ni una grietecita, ni nada. Eso ya es una grieta, una señora grieta, pues. O sea, que eso sí no se puede permitir si eso hubiera ocurrido ahí. ¿Por qué aquí está, vamos a decir, tolerable? Porque solamente está afectando en principio a la esquina de la losa. Sin embargo, es una observación que estamos haciendo desde la fachada. Si eso hubiera... La pregunta importante para las personas que van a ver esto, que no son arquitectos ni ingenieros, ¿esa grieta es peligrosa? Realmente el peligro reside en que es un elemento que, fíjense, nosotros estamos justamente en una zona de peligro en este momento que estamos haciendo esta afirmación. ¿Por qué? Porque si ahorita hay un movimiento como los truenos de ayer, viento o una réplica, nos va a caer encima directamente, ¿ok? Ese es el peligro. Pero ¿se va a caer el edificio por esa grieta? No, porque la estructura inicialmente no está comprometida, por lo menos en esta parte. Por eso uno tiene que ser exhaustivo en la revisión.